El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, de Creo me voy a la Revolución Ciudadana. Ronnie Aliaga, asambleísta de esa corriente política y quien también está como precandidato encabezando una de las listas, me parece que es la del Distrito 2 de la provincia del Guayas, ya nos acompaña ahora mismo. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a los hermanos ecuatorianos. Pues aquí divertido porque me conecté temprano y estaba escuchando al otro panelista, al anterior panelista. ¿Y qué le pareció? Chuta, medio complejo, oiga, son un shampoo de ideas. Estaba hablando de las ideologías, me dejó sorprendido con el tema de las juventudes, desmerece sus propias juventudes, que el tema ideológico eres de izquierda, eres derecho oportunista. Oiga, habló de la torta y yo me quedo estupefacto porque si hablan de la torta, me imagino que se refieren a toda la institucionalidad que dejó construido Rafael Correa y se vinieron a repartir entre Lasso, Nebot, Bucaram y el propio Lenín Moreno. Usted es de los que sostiene, Ronnie, que Creo cogobernó con el presidente Moreno. Pero por supuesto, ¿sabe? Que escuché y hablaba de un plan de gobierno legislativo, de una agenda legislativa. Eso es totalmente falso. El plan de gobierno que se ejecutó durante el régimen de Moreno fue el del candidato perdedor, pues. Mire, cronológicamente analicemos. Cuando se estaban proclamando resultados, no fue Lasso el que cerró el puente de la Unidad Nacional, reclamando, diciendo que él había ganado y que nunca iban a reconocer al presidente Moreno como presidente de la República, y luego salieron a apoyarlo. Fueron gestores de la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que obviamente estaban en este momento en representación del pueblo ecuatoriano, minando quizás las actividades que estaba haciendo el Ejecutivo y siempre defendiendo a Moreno. Además de eso, hablan de una cancha, hablan de marcar una cancha, pero una cancha inclinada, una cancha comprada y con árbitro propio. Si fuesen tan democráticos como tratan de dar esa imagen, no debería salir el señor Lasso a defender la inscripción de la candidatura de todos los actores políticos y que sea el pueblo ecuatoriano que tenga el derecho a elegir sus futuras autoridades. Entonces son discursos vanos que no tienen realmente una conciencia de clase, ni mucho menos una ideología política, es el oportunismo vivo. Ahora, con base en eso, vamos entrando un poquito en materia. Anoche tuve la oportunidad en el espacio digital que tenemos en la tarde, en Zoom al Día, por las plataformas digitales de Primera Plana, conversamos con Virgilio Hernández. Virgilio Hernández nos hizo algunas revelaciones que me parece interesante compartir con nuestro invitado. Agradezco también públicamente a los colegas de Diario El Universo que tomaron como referencia para una nota que apareció publicada en el medio de comunicación mencionado. Parte de esa entrevista, citándonos como fuente, lo cual agradezco mucho a los colegas del Universo, decía Virgilio Hernández que el correísmo apunta a una alianza entre Centro Democrático y Compromiso Social que se confirmaría el día de hoy, porque hasta hoy entiendo que se pueden registrar alianzas, y con esa alianza la estrategia sería blindarse y asegurar que ante una eventual no aceptación de la precandidatura a la vicepresidencia de Correa, puede entrar a la cancha o saltar a la cancha Carlos Rabascal como el candidato a la segunda magistratura del país. ¿Es así? ¿Es lo que se ha pensado hacer, Ronnie? Bueno, recordarle al pueblo ecuatoriano que dentro de los procesos de democracia interna que se llevaron a cabo dentro de la organización político Centro Democrática, que es parte de la Unión por la Esperanza y la cual nos ha permitido de manera muy solidaria y comprometida poder inscribir nuestras candidaturas, en el proceso de primarias se registraron dos opciones de binomio. Una opción de binomio con el economista Rafael Correa como vicepresidente y la segunda opción de binomio era con el señor Carlos Rabascal como vicepresidente. En ambos, el candidato a la presidencia es Andrés Arauz. Así que estamos esperando un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el funcionario salió corriendo, y se lo comento porque yo he estado aquí en la ciudad de Quito y tuve la oportunidad de acompañar tanto a Andrés como a Pierina, que es la apoderada del compañero Rafael, y se hizo la inscripción telemática de su candidatura, pero sin dar respuestas, como siempre. Ahí es donde entramos en la cancha. Tienen la cancha comprada, tienen los jueces, tienen el árbitro, tienen todo. Estamos esperando un pronunciamiento oficial. Tiene 72 horas el Consejo Nacional Electoral
para hacer su pronunciamiento y decir por qué, en el supuesto caso de no aceptar la candidatura del compañero Rafael Correa, por qué, cuál es su argumentación. Y de ahí en adelante, pues entramos en un proceso de impugnación de las candidaturas y luego de eso, desde el 18, 17, 18 de septiembre, empieza el proceso de inscripción ya de las candidaturas de los futuros candidatos que aparecerán en las papeletas. Así que todavía hay el tema o la oportunidad de poder inscribir nuestro binomio, pero obvio siempre nuestra primera opción es el economista Rafael Correa. Y a lo de la alianza con Fuerza Compromiso Social es otro tema. Recordemos que nuevamente con cancha inclinada, con un CNE cooptado, con un pseudo contralor que no tiene nombramiento, este personaje descalificado, han tratado de impedir que continúe democráticamente la participación de Fuerza Compromiso Social por así mismo haber acogido la Revolución Ciudadana. Esperemos que en buena lid permitan también la participación de Fuerza Compromiso Social. ¿Por qué insisten en la candidatura del economista Rafael Correa con todas estas complicaciones reglamentarias, políticas y también jurídicas? ¿Por qué insistir? Porque ayer conversé sobre este tema con Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Yo entiendo que hay una postura, se ha mencionado también lo que dice el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas. Se habla de esta frase personalísimo, que algunos se quieren separar del tema presencial. La cosa como que está bastante forzada, y digo, en las condiciones políticas y reglamentarias, ¿por qué correr un riesgo? ¿No les parece a ustedes, Ronnie, que están corriendo un riesgo innecesario al insistir en una candidatura que es muy probable que no la califique el Consejo Nacional Electoral? Mi estimado Fabricio, no es de correr un riesgo. Aquí vuelvo a insistir y me quedé con eso del señor anterior que hablaba de la cancha. Aquí tienen toda la cancha. Entonces ese proceso de inscripción de las precandidaturas es un protocolo que se han inventado. Y usted lo conoce, usted sabe. Antes nomás íbamos directamente a inscribir las candidaturas. Ahora hacen este tema del proceso de la inscripción personalísima. ¿Qué ocurre con el migrante que no tiene los recursos para poder movilizarse y estar en ese momento acá en el Ecuador o inscribirse o debería hacerlo en un consulado? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el economista Rafael Correa? Si lo está haciendo con su apoderada, la está haciendo vía telemática, está haciendo con una firma digital, porque hoy la gran mayoría del pueblo ecuatoriano está trabajando vía telemática. Entonces, para unos casos sí funciona, para los otros casos no. Vuelvo a insistir, esto no es de forzar, es de hacer respetar la ley y la Constitución. Y además de eso, no restringir el derecho de participación de un ciudadano ecuatoriano, que en este caso es Rafael Correa, y además de eso, no restringir al pueblo ecuatoriano de poder elegir sus autoridades. Mire, yo creo que en el campo de batalla donde deben luchar los políticos son las urnas, donde el soberano, el pueblo ecuatoriano, que es muy sabio, sabrá premiar o castigar a quien se lo merece. Así de sencillo. Yo no entiendo cuál es el terror de que participe el economista Rafael Correa en las futuras elecciones. Pero ¿no será que esto ocurre, Ronnie? Invito también a esta reflexión. Yo hice un comentario extenso el día de ayer sobre este tema, pero me quedo con algo. Yo lo que siento es que esta discusión, que no debería ocurrir, pasa porque lamentablemente las normas en el Ecuador se adaptan al momento político. Lo del 2012, ese reglamento tenía que ver con un momento político. Hoy es otro momento político. Resulta que las normas las estiran y las adaptan al momento político y no hay institucionalidad. Entonces, quienes diseñaron esas normas hoy se sienten afectados. Quienes fueron afectados antes hoy afectan a quienes supuestamente los afectaron. Y así no se construye país, Ronnie. Pero es que no, las condiciones son totalmente distintas. Acá estamos hablando de la persecución política más brutal de la historia ecuatoriana. ¿Cuándo se ha visto este nivel de persecución? Cuando a los adversarios políticos se los lleva detenidos, se les inicia procesos con una Contraloría General del Estado, con una Fiscalía que brilla por la ausencia, con un linchamiento y aplastamiento mediático, donde a ti te juzgan en los titulares de los medios de comunicación y no te juzgan en los tribunales como dicta el Estado de Derecho. Entonces las condiciones no son similares, son totalmente distintas. Aquí lo que se ha tratado de hacer con todo este mamotreto, con todo este show armado, es impedir la participación de la primera fuerza política del Ecuador. Mire, es muy descarado, Fabricio. No nos permitieron inscribir Revolución Ciudadana en el Consejo Nacional Electoral. No nos permitieron inscribir Revolución Alfarista. No nos permitieron inscribir Movimiento Acuerdo Nacional.
no nos permitieron, en ese momento quisieron eliminar el registro de fuerza de compromiso social. Y luego cuando se anunció que íbamos a participar con Centro Democrático, al día siguiente al líder de Centro Democrático, Jimmy Jairala, proceso con la fiscalía, llamado a declarar. Por eso, Ronnie, Entonces, por eso mismo, descarada la persecución. Ronnie, por eso yo le decía hace minutos y yo hablaba del riesgo, que creo yo es un riesgo innecesario, por lo que usted está diciendo. También lo he comentado en este espacio en estos días. Pretendieron inscribir Revolución Ciudadana, les negaron. Revolución Alfarista, les negaron. Hubo conflicto por el tema de Maná. Finalmente lograron participar a última hora con Fuerza Compromiso Social en 2019. Fuerza Compromiso Social hoy está caminando por la cornisa porque no se sabe si va a poder o no mantenerse. Habrá que ver qué ocurre cuando finalicen los 30 días del plazo que se autoimpuso el Consejo Nacional Electoral para revisar los descargos. Lo de Centro Democrático viene a ser la última boya para poder participar. Digo, con todo este escenario, está claro que hay complejidades y hay un momento político distinto, complicado. A eso me refería yo cuando le señalaba y le decía, ¿por qué correr un riesgo innecesario? ¿Por qué simplemente no nominar a otra persona para que sea el candidato a la vicepresidencia por todas estas consideraciones que estamos reflexionando, Ronnie? Bueno, porque realmente el pueblo ecuatoriano es el que en su expresión popular es el que pide a los líderes. Mire, yo estoy de acuerdo que aquí usted en la política puede hacer su vocería, puede hacer bien su trabajo, pero los líderes no se autopromocionan. Al verdadero líder lo pide el pueblo y al expresidente Correa lo pide la gente. Y aquí están tratando de impedir su candidatura, no la gente, sino a través de procesos espurios que se han inventado, a través de la persecución, a través de todo ese linchamiento, a través del lawfare, la persecución política, a través de eso tratan de impedirlo. No es el pueblo, no es la gente. Entonces, que vale las alegrías para el pueblo ecuatoriano futuro, correr el riesgo, por supuesto que va a valer las alegrías, porque la Revolución Ciudadana más fuerte que nunca como primera fuerza política del país. Nosotros vamos a insistir en lo que está dictaminado en la Constitución y en la ley. Ronnie, ¿qué ocurriría? No estamos incumpliendo ninguna norma. Ronnie, ¿qué ocurriría? Porque algunos constitucionalistas, algunos analistas se han pronunciado en los últimos días. ¿Qué ocurriría si eventualmente el Consejo Nacional Electoral dice, bueno, el economista Correa no estuvo presente físicamente, por ende el registro de la aceptación de su nominación no cabe, ya pasó el plazo, ya no se puede presentar otra persona y resulta que tampoco califican la candidatura de Andrés Arauz? O sea, estoy poniéndole un escenario que podría ser extremo porque algunos sostienen que Arauz tampoco podría correr para la presidencia porque no tiene compañero de fórmula legalmente registrado. Usted habrá leído esto. ¿Qué pasaría si ocurre esto? Digo, también hay que pensar en esas posibilidades, Ronnie. Eso es la ruptura del Estado democrático como ya se ha venido dando. Como usted bien lo dice, ese sería el peor de los escenarios, pero creo que ante la manera tan ruin y miserable podría darse como una opción. Ahora, el pueblo ecuatoriano sabrá pronunciarse de la manera que crea pertinente de darse este tipo extremo de respuesta antidemocrática a la voluntad popular. Porque aquí estamos hablando de la voluntad popular, a la libertad de participación. Entonces, más allá de las normas, de las leyes, porque hoy en día sabemos y dan fe las actuaciones de funcionarios del régimen de Moreno, que se pasan la Constitución y la ley por donde no alumbra el sol, y es a la conveniencia de ellos. Pero aquí estamos hablando de un proyecto político que tiene como objetivo generar condiciones de bienestar al pueblo ecuatoriano y la gente ya lo sabe. Así que sabemos que la respuesta no solamente vendrá por parte de nuestra organización política, sino por el ciudadano ecuatoriano para que se respeten sus derechos. ¿Con qué idea buscará Ronnie Aliaga llegar a la Asamblea Nacional? Usted llegó a la legislatura como alterno de Sofía Espín, se principalizó por la destitución de Sofía Espín. Sofía Espín ahora, también lo he señalado varias veces en este espacio, de esas cosas de locos, ¿no? Fue destituida y pocos meses después resulta que su juicio se archivó en la Administración de Justicia y ella va a ser candidata liderando a un distrito, usted liderará el otro distrito. ¿Con qué idea quiere volver Ronnie Aliaga a la Asamblea Nacional y alcanzar la reelección? Bueno, yo creo que iniciando, devolverle la dignidad, la decencia a la primera función del Estado. Estimado Fabricio, son de terror los números de aceptación de la Asamblea Nacional. No gozan ni el 2% de aceptación por parte del pueblo ecuatoriano.
Así que, en primer lugar, hacer eso, de generar esa confianza en el pueblo, sabiendo que hemos hecho las cosas de la mejor manera, como usted bien lo mencionó. Yo fui principalizado debido a una destitución ilegal de mi compañera de fórmula, Sofía Espín, y sobre todo planteando lo que es la realidad. Hay unos precandidatos que yo escucho que ya están mintiendo. Los legisladores tenemos como funciones legislar y fiscalizar. Y en ese sentido, a través de las leyes, generar las condiciones para que exista bienestar en todos los niveles de la sociedad y, obvio, enfocarnos en los sectores más vulnerables. Pero además de eso, adecentar la política, transparentar las cosas y seguir con el proceso de fiscalización por tanto daño que han hecho los malos funcionarios hacia el pueblo ecuatoriano, cuando de manera criminal y descarada han jugado con los recursos públicos, empezando por el presidente de la República. Esa es la forma de hacer política de una manera ética, honesta, transparente, propositiva, sin el afán de hacer daño a nada ni a nadie, pero siempre poniendo por encima de todo el ser humano. Correcto. Ronnie Aliaga, le agradezco mucho por estos minutos y ya tendremos oportunidad de seguir conversando. Muy amable por su tiempo. Buen día. Muchísimas gracias a usted, Fabricio, y un afectuoso saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Gracias, muy amable. A Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, con su visión en torno al momento político y preelectoral que vive el país.